En el año 2012, Valentin Gruner rescató a un cachorro de león y lo crió él mismo en un parque de vida silvestre en Botsuana. Fue el comienzo. En la vasta naturaleza de un parque nacional, un guardabosque se encuentra en una situación de vida o muerte cuando un león queda atrapado al borde de un acantilado. Con el peligro por todas partes, debe actuar rápidamente y arriesgarlo todo para salvar al animal. Vamos a descubrir la increíble historia de lo que sucedió después de que un hombre rescatara a un león del borde de un acantilado. Capítulo 1. Supervivencia versus instinto. Thomas sostuvo el volante, guiando su jeep por los senderos accidentados del Parque Nacional. El suave resplandor del amanecer iluminó el horizonte con cálidos tonos de naranja y rosa, un recordatorio pacífico de por qué amaba su trabajo. El aire estaba fresco, el cielo cristalino, y el zumbido rítmico del jeep parecía mezclarse perfectamente con la belleza salvaje que lo rodeaba. La misión de hoy: patrullar los acantilados. Impresionantes pero peligrosos, especialmente en la temporada seca, cuando el suelo quebradizo requería más cuidado. Esta área no solo era peligrosa, sino que también albergaba a una de las manadas de leones asiáticos más grandes del parque, un grupo que Thomas había estado observando durante años. Aparcó en un claro que ofrecía una vista impresionante de los acantilados. Agarrando sus binoculares, salió y escaneó el horizonte. Los leones ya estaban a la vista. Sus poderosas siluetas se recortaban contra el amanecer dorado. Se concentró en los más jóvenes con los binoculares. Adolescentes larguiruchos jugando bruscamente cerca del borde del acantilado, golpeándose entre sí como gatitos crecidos. Thomas sonrió ante sus travesuras juguetonas, pero su alegría se transformó rápidamente en inquietud. El borde no era lugar para juegos. Los acantilados eran frágiles, su inestabilidad empeorada por la sequía implacable. El peligro flotaba en el aire. Arriba, dos halcones atravesaban el cielo. Sus gritos penetrantes rompían el silencio. Thomas los observó por un momento. Su vuelo elegante capturando su mirada lejos de la escena a continuación. Pero solo por un momento. Su atención rápidamente regresó al grupo de leones. Uno de ellos, un macho viejo y masivo con una melena oscura y dominante, se levantó de su lugar de descanso. Era un rey. Su presencia irradiaba autoridad con un profundo rugido atronador que silenció a los leones más jóvenes en medio del juego. El sonido resonando a través del cañón. Thomas dejó escapar un suspiro de alivio. El león mayor era un líder constante, cuya dominancia usualmente mantenía a los jóvenes alborotados bajo control. Pero los leones jóvenes están llenos de travesuras y rebelión. Un joven atrevido ignoró la advertencia, saltando a un saliente más alto, desafiando la gravedad misma. Otro se unió, tambaleándose peligrosamente cerca del frágil borde. Thomas sintió su pulso acelerarse, su pecho apretarse con temor. Alcanzó su radio pero se detuvo, paralizado por lo que estaba sucediendo. El león más viejo se movió con propósito, su rugido ahora más fuerte, más agudo y lleno de urgencia. Los cachorros rebeldes dudaron. Sus orejas se movían reconociendo, pero no retrocedieron. Luego, como si la naturaleza misma se hubiera unido al drama, una fuerte ráfaga de viento barrió el lugar, llevando el seco aroma del polvo. El suelo tembló levemente bajo las botas de Thomas y un profundo rumor resonó por el cañón. El león mayor se acercó al borde, sus enormes patas presionando la tierra quebradiza. Thomas solo pudo mirar sin aliento e impotente mientras el suelo debajo del león comenzaba a desmoronarse. Rocas y tierra rodaron ruidosamente. El polvo se elevó en el aire. La escena se desarrollaba en una angustiante cámara lenta. No, susurró Thomas con el pecho apretado. El león se apresuró desesperadamente, sus garras rasguñando la tierra suelta mientras intentaba estabilizarse. Pero el suelo cedió, desmoronándose completamente bajo él. En un instante, la poderosa criatura desapareció sobre el borde en una lluvia de polvo y rocas. El corazón de Thomas latía con fuerza mientras corría hacia la base del acantilado, sus botas levantando tierra seca. Las ramas y arbustos espinosos se enganchaban en sus brazos y piernas, pero apenas lo sentía. Un pensamiento lo consumía: encontrar al león, salvarlo. Cuando llegó al fondo, el aire estaba cargado de polvo, dificultando la visión. Tosiendo, Thomas agitó una mano frente a su cara, entrecerrando los ojos mientras escudriñaba el terreno rocoso. Entonces lo vio, un destello de pelaje arenoso contra el acantilado escarpado. El león se aferraba con sus garras, agarrando la roca quebradiza por su vida. Su poderoso cuerpo se balanceaba sin ayuda, las patas traseras buscando desesperadamente un apoyo. Arriba, el resto de la manada rugía, sus llamados resonando como un himno triste. Thomas se quedó congelado por un momento, abrumado. El león estaba a punto de perder el agarre, y sabía que el tiempo se estaba acabando. Sacudiéndose para entrar en acción, dejó caer su mochila y comenzó a sacar el equipo de rescate. Cuerdas, arneses, mosquetones. Sus manos temblaban mientras trabajaba.
Esas herramientas estaban destinadas a rescatar personas, no animales salvajes. Nunca había intentado algo así antes. Mientras ajustaba el equipo, un recuerdo parpadeó en su mente. Hace años, había ayudado a liberar a una joven leona atrapada en una trampa de cazadores cerca del borde del parque. Todavía recordaba la mirada en sus ojos cuando finalmente fue liberada. Una mezcla de confusión y algo parecido a la gratitud. Pero esto era diferente. Esto era más arriesgado, sin margen para errores. Tomando una respiración profunda, Thomas se calmó. Ya no había vuelta atrás. Thomas respiró hondo, tratando de calmar sus nervios. «Tú puedes», murmuró, su voz apenas audible sobre el sonido del viento y los rugidos del león. A pesar del recuerdo de rescates pasados rondando en su mente, Thomas sabía que este no sería un ascenso ordinario. Al acercarse a la base del acantilado, un detalle sutil llamó su atención, cambiando la dinámica del rescate de maneras inesperadas. Colgando de un hilo, las garras del león se aferraban a una pequeña grieta en el acantilado, sosteniéndose desesperadamente. No era mucho, pero podría ganar algo de tiempo. Thomas examinó la empinada y escarpada cara en busca de un camino hacia arriba. La roca era irregular, y la grava suelta hacía que cada paso fuera una apuesta. Probando algunos puntos con sus botas, comenzó la dura escalada, cada movimiento requiriendo toda su concentración. El sol brillaba intensamente sobre su cabeza. El sudor corría por su rostro mientras sus brazos ardían y sus dedos palpitaban por agarrar la piedra afilada e implacable. Cuando finalmente llegó al león, se quedó congelado por un momento. La pobre criatura estaba temblando, sus músculos tensos y sus ojos abiertos llenos de miedo. Estaba exhausto. «Tranquilo, grandullón», murmuró Thomas suavemente. «Estoy aquí para ayudar». Sacó un arnés de su mochila. Sus movimientos lentos y deliberados. El león emitió un gruñido débil, pero no resistió mientras Thomas deslizaba cuidadosamente el arnés bajo sus patas delanteras. Sus manos temblaban mientras apretaba las correas, revisando cada nudo 3 veces. Justo cuando comenzó a asegurar la cuerda, un pedazo de roca se desmoronó debajo de él. Se presionó contra el acantilado, su corazón latiendo como un tambor. El león emitió un gruñido bajo, casi como si pudiera sentir su miedo. Thomas tomó una respiración temblorosa y se obligó a concentrarse, apretando el arnés tan rápido y cuidadosamente como pudo. Luego, antes de que pudiera pedir ayuda, otra lluvia de escombros cayó. El león rugió, clavando sus garras aún más fuerte. «Quédate conmigo», susurró Thomas, tratando de sonar más tranquilo de lo que se sentía. Agarrando su radio, pidió refuerzos, su voz firme a pesar del caos. «Necesito cuerdas ahora». Esta no era una situación en la que Thomas pudiera simplemente quedarse atrás y dejar que la naturaleza siguiera su curso. A lo largo de los años, había aprendido la delgada línea entre intervenir y dejar las cosas como están. Pero hoy no había elección. La vida del león pendía de un hilo, y sin ayuda, no sobreviviría. Arrancando el jeep, Thomas condujo con cuidado hacia el borde del acantilado. Sus ojos se movían de un lado a otro, observando a la manada y el terreno inestable delante. Los leones estaban inquietos. Los más jóvenes caminaban nerviosamente. Sus gruñidos se mezclaban con el leve sonido de las rocas desmoronándose abajo. Thomas sabía que su primer trabajo era despejar el área. Un grupo protector no era algo con lo que jugar. Un movimiento en falso podría significar un desastre para él y los guardabosques que estaban en camino. Tocó la bocina en ráfagas rápidas y aceleró el motor, esperando que el ruido asustara a los leones lo suficiente como para hacerlos moverse sin provocar agresión. La manada reaccionó rápidamente, pero sin pánico. Las leonas mayores, calmadas y autoritarias, fueron las primeras en retirarse. Su ejemplo marcó el tono, y pronto el resto de los leones las siguieron. Thomas se mantuvo alerta, con el pie sobre el freno, listo para cualquier cosa. Cuando el último león joven desapareció entre la maleza, soltó un suspiro tembloroso. El acantilado finalmente estaba despejado, pero el tiempo se le escapaba de las manos. Aparcando a una distancia segura, Thomas saltó y agarró la gruesa cuerda que siempre guardaba en la parte trasera del jeep. El sol subía más alto ahora, proyectando largas sombras sobre las rocas irregulares. Pero su calor hacía poco para calmar sus nervios. El león seguía luchando desesperadamente, cada movimiento frenético enviando más escombros cayendo. Los guardabosques estaban al menos a 10 minutos de distancia, y Thomas sabía que el león no tenía ese tiempo. A medida que la manada se desvanecía en la maleza, su enfoque se centró completamente en la tarea en cuestión. No había lugar para la vacilación. El sonido de los vehículos que se acercaban dio un rayo de esperanza, pero por ahora, todo dependía de él. Una cuerda salvavidas en el acantilado. Thomas se agachó al borde, desenrollando cuidadosamente la cuerda, su corazón latiendo al compás de los gruñidos que se desvanecían de los leones que se retiraban. «Vas a estar bien», susurró, aunque no estaba seguro si estaba tranquilizando al león o a sí mismo. Mientras ataba el primer nudo, un bajo retumbar llamó su atención,
motores. Se giró para ver dos jeeps corriendo hacia él, levantando nubes de polvo. El alivio lo inundó. Los vehículos se detuvieron bruscamente y 4 guardabosques saltaron, sus rostros una mezcla de determinación y urgencia. «Thomas», llamó uno de ellos. «¿Cuál es el plan?», señaló el borde del acantilado. «Necesitamos asegurar al león antes de que se deslice. Las cuerdas están listas, pero vamos a necesitar que todos lo suban». Sin dudarlo, los guardabosques tomaron el equipo de sus vehículos y se apresuraron. En poco tiempo, estaban anclando las cuerdas a un árbol robusto cercano, moviéndose con precisión y enfoque. Thomas tomó el mando, su voz calmada pero firme. «Revisen esos nudos», instruyó. «Esto no se trata solo de fuerza. Si el acantilado cede, se acabó para todos nosotros». Una vez que las cuerdas estuvieron seguras, Thomas se volvió hacia el león. Se aferraba desesperadamente al borde rocoso. Sus movimientos se ralentizaban a medida que el agotamiento se apoderaba de él. Sus poderosas patas traseras patearon débilmente, enviando algunas piedras sueltas al profundo abismo abajo. Thomas dio un paso cuidadoso más cerca, con la cuerda de seguridad ajustada alrededor de su cintura. El acantilado debajo de él tembló, un recordatorio agudo de lo peligrosa que era la situación. Se agachó y habló suavemente al león. «Aguanta, grandullón. No nos rendiremos contigo». Usando un palo con gancho, Thomas colocó cuidadosamente el arnés sobre el pecho del león. El león gruñó suavemente, sus ojos ámbar encontrándose con los de él. Por un momento sus miradas se cruzaron, y Thomas sintió una extraña conexión no verbal. «Tiren», swingó al equipo, retrocediendo mientras comenzaban a izar al león. Las cuerdas gemían bajo la tensión, crujiendo peligrosamente mientras todos trabajaban juntos. Lentamente, el cuerpo del león se levantó, sus patas arañando el aire antes de finalmente soltarse del borde desmoronado. El león colgaba en el aire, completamente dependiente de las cuerdas. El equipo dio todo lo que tenía, sus músculos tensándose mientras tiraban al unísono. Thomas marcaba el ritmo, su voz firme y autoritaria. 1, 2, 3, tiren. Poco a poco el león subía más alto. El sudor goteaba por las caras de los guardabosques. Sus respiraciones eran jadeos pesados a pesar del aire fresco de la mañana. La grava se desplazaba y caía por el acantilado con cada tirón. Luego, con un último esfuerzo, el león fue arrastrado sobre el borde y puesto en tierra firme. El equipo se desplomó, exhausto pero aliviado. Sin embargo, Thomas no se detuvo. Se acercó al león con cuidado, moviendo rápidamente las manos para deshacer el arnés. Al principio el león yacía inmóvil, su pecho subiendo y bajando con respiraciones profundas y laboriosas. Los guardabosques se mantuvieron a distancia, observando con una mezcla de asombro y nerviosismo. Un león macho adulto, majestuoso, poderoso e impredecible, estaba ahora a solo unos pocos pies de distancia. Thomas se arrodilló a su lado, calmado y concentrado. Los ojos del león se abrieron y se fijaron en los suyos. La tensión en el aire era palpable, el equipo listo para intervenir si algo salía mal. Pero el león no se movió. Su mirada era firme, casi confiada. En ese momento Thomas sintió una increíble sensación de paz, como si hubieran forjado algún tipo de vínculo. «Ahora estás a salvo», dijo en voz baja, quitando la última correa y retrocediendo. El león se levantó lentamente, sacudiendo el polvo que cubría su pelaje dorado. Se alzaba sobre ellos, su musculoso cuerpo brillando en la suave luz de la mañana. Por un momento solo miró a Thomas, su cola moviéndose perezosamente. Luego, con un sonido que era casi un ronroneo profundo de satisfacción, se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo entre los arbustos. El silencio se rompió cuando los guardabosques estallaron en vítores, sus voces llenas de triunfo y alivio. Thomas no se unió a ellos. Simplemente observó al león desaparecer, con una sonrisa tranquila en su rostro. Ese momento, breve pero profundo, era algo que llevaría consigo para siempre. A medida que pasaban los días, Thomas se encontraba atormentado por la mirada firme del león, una promesa silenciosa que permanecía en el fondo de su mente. Aunque las estaciones cambiaban y surgían nuevos desafíos, algo en lo más profundo de él le decía que su conexión estaba lejos de terminar. Una prueba de supervivencia. Thomas recorría el parque con ojo agudo, siempre esperando otro vistazo del magnífico león. Pero a medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, el león parecía desvanecerse como una sombra tragada por el bosque. Luego llegó el monzón, una temporada de caos y transformación. Thomas no tuvo más remedio que cambiar de marcha, preparando el parque para los desafíos que llegaban con la lluvia. La tierra seca, antes agrietada y estéril, se convirtió en un laberinto fangoso mientras torrentes de lluvia caían. Los ríos se hincharon, los caminos desaparecieron bajo el agua, y los deslizamientos de tierra amenazaban la seguridad tanto de los animales como de los guardabosques. Apenas había un momento para pensar en el pasado, y mucho menos en el león. Pero en esos raros momentos de calma entre tormentas, la mente de Thomas volvía atrás. ¿Lo recordaba el león? ¿Había encontrado un nuevo santuario en el parque siempre cambiante? Mientras la lluvia empapaba el suelo y de él brotaba nueva vida.
Thomas no podía quitarse la sensación de que el destino no había terminado con su historia. Cuando se encontraran de nuevo, y estaba seguro de que lo harían, no sería solo otro encuentro. Sería algo inolvidable. El monzón transformó el parque de maneras tanto impresionantes como brutales. Lo que antes era seco y polvoriento ahora brillaba con hierba verde fresca, una alfombra viviente que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Manchas de flores silvestres cobraron vida, añadiendo toques de color al exuberante paisaje. Los animales acudieron a los pozos de agua recién llenos, bebiendo profundamente mientras la tierra volvía a cobrar vida. Pero Thomas no se dejaba engañar. Sabía que las lluvias eran un arma de doble filo. Daban, pero también quitaban. Conducir por el parque se convirtió en una aventura en sí misma. Las llantas del jeep resbalaban y giraban en el barro interminable, y Thomas agarraba el volante con fuerza, su paciencia puesta a prueba mientras los limpiaparabrisas luchaban contra el aguacero. A menudo tenía que detenerse, salir a la tormenta y luchar con las ramas caídas para despejar el camino. Cada viaje era una prueba de resistencia, pero todo era parte de su deber. En un viaje particularmente agotador, Thomas vio lo que parecía ser un enorme árbol caído extendido a lo largo del camino. Su grueso tronco se extendía por el sendero embarrado, sus raíces arañando el aire como un gigante derrotado. Maniobrando con cuidado, detuvo el jeep y se ajustó bien la capucha, preparándose contra la lluvia mientras salía. El árbol era enorme, su corteza resbaladiza y brillante bajo el pesado cielo gris. Al caminar alrededor de él, Thomas no pudo evitar sentir una punzada de tristeza. Esto era más que solo un árbol caído. Había sido un hogar, un santuario para innumerables criaturas, aves, insectos, pequeños animales, ahora todos desplazados por la fuerza implacable de la tormenta. Era un recordatorio aleccionador del delicado equilibrio de la vida en el parque y del alto precio que a veces pagaba la naturaleza por la renovación. Antes de que Thomas pudiera terminar de revisar su entorno, un profundo y amenazante retumbar cortó el aire. Al principio pensó que podría ser un trueno, pero las vibraciones bajo sus botas le revelaron una verdad mucho más aterradora. Su estómago se hundió al ver la fuente del ruido, un deslizamiento de tierra que se dirigía directamente hacia él. Una enorme ola de tierra, agua y escombros avanzaba a una velocidad aterradora, y no había forma de que llegara al jeep a tiempo. Desesperadamente, Thomas buscó un escape en el área. El terreno elevado estaba demasiado lejos, y el suelo embarrado bajo él lo ralentizaría demasiado para escapar del deslizamiento que se acercaba. Fue entonces cuando sus ojos se fijaron en un árbol caído cercano. No era mucho, pero era su única oportunidad. Sin dudarlo, corrió hacia él, trepando por el tronco. Sus dedos seguían resbalando en la corteza empapada por la lluvia, y el rugido del deslizamiento de tierra se hacía más fuerte cada segundo. Aferrándose a la rama más alta que pudo alcanzar, Thomas envolvió sus brazos alrededor de ella justo cuando el deslizamiento de tierra golpeó. El impacto fue como ser golpeado por una ola gigante de destrucción. Barro, agua y escombros pasaron a su lado con una fuerza imparable, presionándolo fuertemente contra el árbol. El aire fue expulsado de sus pulmones mientras luchaba por aferrarse. El peso del barro presionaba contra su pecho y su rostro, dejándole apenas espacio para respirar. Luchando contra el pánico creciente, se concentró en cada respiración superficial, decidido a sobrevivir. Mientras el deslizamiento de tierra rugía, los instintos de supervivencia de Thomas se activaron. Lo que no se dio cuenta fue que la lucha por su vida estaba a punto de desafiar tanto su resistencia como su comprensión de las fuerzas a su alrededor. La sombra de la supervivencia. El tiempo parecía alargarse eternamente mientras el deslizamiento de lodo se ralentizaba, dejándolo atrapado pero vivo, enterrado hasta el pecho en el pesado barro. Intentó moverse, pero el espeso lodo pegajoso lo mantenía en su lugar como un cruel abrazo. Sus brazos y piernas se sentían inútiles, pesados por el agotamiento y la suciedad. El mundo a su alrededor se redujo a la oscuridad con solo un débil destello de luz atravesando su prisión terrenal. Entonces algo hizo que su corazón diera un salto. Una sombra parpadeó en el tenue parche de luz sobre él, bloqueando el gris apagado del cielo. ¿Fue su imaginación? ¿Un truco de su mente, desesperada por esperanza? Pero la sombra regresó, acercándose más. Un destello de piel arenosa llamó su atención y se le cortó la respiración. ¿Podría ser? La presión sobre él cambió y de repente el barro también empezó a moverse. Algo o alguien lo estaba apartando. Aguzó el oído, escuchando más allá del latir de su propio corazón y el suave golpeteo de la lluvia. Un gruñido bajo le llegó seguido del raspado de garras contra el barro. Su pulso se aceleró. ¿Era esto ayuda o algo más peligroso? La duda lo carcomía, pero también la esperanza. ¿Por qué alguna criatura se arriesgaría para salvarlo? El raspado se hizo más fuerte, más deliberado. Y luego, débil pero inconfundible, las voces rompieron a través de la lluvia. «Thomas», gritó alguien, su voz tensa con urgencia.
Su garganta se apretó con emoción, aunque no pudo responder. Las lágrimas le picaron en los ojos mientras la luz arriba se hacía más amplia y brillante. Con manos frenéticas, sus compañeros guardabosques apartaron el barro, sus rostros enfocándose. El alivio lo inundó, abrumador y cálido, mientras sus esfuerzos decididos finalmente lo liberaban de la fría trampa sofocante. Estaba a salvo. Lo habían encontrado. «Aguanta, te tenemos», dijo uno de ellos, su voz urgente pero tranquilizadora. Mientras lo sacaban, Thomas sintió todo el peso de su agotamiento. Sus piernas temblaban mientras lo ayudaban a ponerse de pie. La fría lluvia se mezclaba con el barro que se adhería a su ropa y piel. No estaba seguro de si reír o llorar, abrumado por la realidad de su supervivencia. Pero entonces lo vio. A solo unos metros de distancia, de pie alto y orgulloso a pesar de estar empapado por la lluvia y manchado de barro, estaba el león. Su pelaje dorado, ahora apagado por la tormenta, aún llevaba una majestad innegable. Thomas se congeló, conteniendo el aliento mientras intentaba entender lo que estaba viendo. Los ojos ámbar del león se fijaron en los suyos, firmes e inescrutables. No había amenaza en su postura, solo una presencia tranquila y dominante que le hizo estremecerse. Luego emitió un profundo y suave murmullo. No un gruñido, sino algo más suave, casi como un saludo. Los otros guardabosques guardaron silencio. Su charla anterior se desvaneció. Uno de ellos susurró, apenas audible: «Es eso». Thomas asintió, su mente dando vueltas. Lentamente el león avanzó, sus enormes patas hundiéndose en el barro con cada paso. Por un momento Thomas pensó que podría acercarse más, pero se detuvo a solo unos pasos, su mirada nunca vacilando. Conocía a este león. Lo conocía. Era el mismo que había rescatado del acantilado hace meses. La realización lo golpeó como un rayo, y por un momento sintió como si el tiempo mismo se hubiera doblado para reunirlos de nuevo. El león se quedó, sus ojos penetrantes calmados y llenos de algo que Thomas no podía nombrar. Luego, con una última mirada prolongada, se dio la vuelta y se alejó, desvaneciéndose en la selva empapada por la lluvia como si nunca hubiera estado allí. Los guardabosques intercambiaron miradas de asombro, su miedo anterior reemplazado por pura admiración. ¿Eso realmente acaba de suceder?, murmuró uno de ellos, su voz apenas audible. Thomas no respondió de inmediato. Se quedó congelado, mirando el lugar vacío donde había estado el león, su corazón latiendo con gratitud e incredulidad. Finalmente se volvió hacia su equipo, una pequeña y cansada sonrisa rompiendo la tormenta de emociones. «Digamos que nos debemos una», dijo, su voz ronca pero firme. Mientras lo ayudaban a regresar al jeep, Thomas seguía mirando por encima del hombro, medio esperando ver al león observándolo desde lejos. Toda la experiencia le había dejado una profunda huella, un extraño recordatorio de las conexiones misteriosas que a veces se forman entre humanos y animales. Uno de los guardabosques le envolvió con una gruesa manta y lo guió hacia el jeep. El calor se sentía bien, pero no podía borrar del todo el frío persistente de lo que acababa de pasar. Mientras el vehículo avanzaba, la mirada de Thomas se quedó en el león, su figura dorada desvaneciéndose en la selva empapada por la lluvia. Las preguntas giraban en su mente, pero no encontraba las palabras para formularlas. Estaba demasiado aturdido para hablar. De regreso en la estación de guardabosques, Thomas fue limpiado y revisado por el equipo. Su ropa estaba cubierta de barro y su cabello era un desastre enredado, pero aparte de algunos rasguños y moretones, estaba bien. Los otros lo presionaron para que visitara un hospital, pero él negó con la cabeza, insistiendo en que se sentía bien, solo un poco conmocionado. Con una taza de té humeante en la mano, escuchó mientras los otros guardabosques le contaban lo que había sucedido. Cuando ocurrió el deslizamiento de tierra, habían esperado a que el caos se calmara antes de salir a evaluar los daños. La escena era abrumadora. Árboles arrancados de raíz, caminos borrados y escombros por todas partes. Dividiéndose en equipos, recorrieron el área en busca de fauna herida. Luego vino la llamada más increíble por la radio. Un equipo había visto a un león cavando furiosamente en el barro. Al principio pensaron que el gran felino estaba tratando de salvar a un cachorro u otro león. Era una vista impresionante, este feroz depredador actuando con tanta urgencia. Pero al acercarse, se dieron cuenta de que el león no estaba rescatando a otro animal. Estaba cavando para salvar a Thomas. Las palabras golpearon a Thomas como un rayo. El león, el mismo que él había rescatado meses antes, de alguna manera había regresado para devolverle el favor. Había sentido que estaba en peligro y había guiado a los guardabosques directamente hacia él. Sin las acciones del león, nadie habría sabido dónde buscar. Y Thomas se estremeció al pensar en lo que podría haber sucedido de otra manera. La sala quedó en silencio mientras el equipo reflexionaba sobre el momento. Todos estaban asombrados. De alguna manera, este animal salvaje había salvado la vida de Thomas.
Era una conexión que no podían explicar, pero que respetaban profundamente. A pesar de las protestas de Thomas de que estaba bien, el equipo insistió en que se tomara una semana libre para recuperarse. Pero estar atrapado en casa no era fácil. Su mente repetía los eventos en un bucle interminable. El rugido del deslizamiento de tierra, el peso aplastante del lodo y la mirada firme y decidida del león mientras permanecía a su lado. Para el tercer día, Thomas no pudo soportarlo más. Estar quieto no era su naturaleza, y estaba ansioso por volver al parque donde pertenecía. Thomas sintió una oleada de alegría al regresar al parque donde realmente pertenecía. Conduciendo por caminos embarrados, vio una vista familiar bajo un árbol de acacia. Un león, su pelaje dorado brillando al sol. Sus ojos se encontraron en un momento de conexión silenciosa. El león se estiró. Se acercó brevemente, luego desapareció entre los árboles como si ofreciera su tranquila seguridad. Desde ese día, el león vagó con una confianza renovada, un símbolo de supervivencia y confianza. Los guardabosques lo llamaban la sombra de Thomas. Para Thomas, su vínculo era un recordatorio de que en los momentos más duros de la naturaleza, la resiliencia y la conexión podían prosperar. Podría haber un vínculo más fuerte que uno forjado en el corazón del peligro, donde la confianza y la supervivencia van de la mano. Déjanos saber tu opinión en los comentarios abajo.